En la clase anterior estuvimos revisando lo que ocurre dentro de un triángulo rectángulo. En específico, revisamos el teorema de Pitágoras. Recuerden, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Recordar también las partes o el nombre que le vamos a asignar a los lados de este triángulo rectángulo. El lado más grande o más largo que está opuesto al ángulo recto, nosotros lo vamos a definir como hipotenusa. Los lados que se encuentran adyacentes a este ángulo, nosotros, recuerden, los vamos a llamar catetos. Pero ahora, con las razones trigonométricas, pues vamos a tener que ponerles, pues por ahí su respectivo apellido, por así decirlo. ¿De acuerdo? Este es el lado B y este es el lado A. Bien. ¿Qué son las razones trigonométricas? Pues una razón trigonométrica es la expresión que nos va a mezclar justamente el comportamiento de estos tres lados en forma fraccionaria. Podemos estar hablando de las razones trigonométricas que son el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. ¿De acuerdo? Estos elementos, pues ustedes seguramente ya los han trabajado sacando, por ejemplo, el valor del seno de 60 grados. Y entonces, si lo aplicamos en calculadora, pues obtenemos por ahí un resultado decimal. En este momento, lo que vamos a hacer es expresar justamente estas razones trigonométricas con respecto a los lados. Como les comentaba, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Es el lado que está opuesto al ángulo recto y además es el lado más largo. Los otros dos quedamos que son los catetos. Pero ahora les vamos a poner un nuevo complemento en el que pueden ser catetos opuestos o catetos adyacentes. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues va a depender del ángulo desde el cual nosotros estemos tomando. En este caso, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a empezar con el ángulo A. Imaginemos que, pues, esta es la entrada a un microscopio, que por aquí nosotros vamos a colocar nuestro ojo para visualizar, y entonces, justamente hacia el lado hacia el que nosotros estemos viendo, nosotros lo vamos a nombrar cateto opuesto, ¿de acuerdo? Cateto opuesto. En este caso, recuerden que es solamente para el ángulo A. Y por consiguiente, el cateto que me queda, pues es el cateto adyacente. Es decir, el cateto que se encuentra más pegado al ángulo de referencia. Ahora, ¿qué ocurriría si en lugar de tomar al ángulo A, pues nosotros tomamos al ángulo B? En este caso, de nueva cuenta, imaginemos que por aquí colocamos nuestro ojo. En este caso, el cateto opuesto al ángulo B va a ser ahora justamente este lado, y el cateto adyacente, perdón, va a ser el que esté más pegado hacia el ángulo que estamos trabajando. Una vez dicho esto, pues entonces comencemos a revisar las razones trigonométricas. Dentro de las razones trigonométricas, como les comentaba, nosotros tenemos 6. Las primeras 3 que están en color rojo son las siguientes. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Recuerden que lo tienen en el material de estudio, las fórmulas. El seno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros nos aprendemos estas 3 primeras, las otras van a ser más sencillas. ¿Por qué? Fíjense, lo que ocurre con la cosecante. La cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si nos damos cuenta, es la función inversa a lo que tenemos en el seno. Entonces, si nos aprendemos, como les decía, la función del seno, pues ya sabremos que la cosecante simplemente será invertir numerador y denominador. Posteriormente, la función inversa al coseno es la secante. La secante del ángulo va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último,
la función inversa a nuestra tangente va a ser la cotangente. La cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Una vez representadas estas 6 razones trigonométricas, pues vamos entonces con este triángulo rectángulo a representar la conformación en forma fraccionaria de el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante de los ángulos A y del ángulo B. Aquí vamos a comenzar con el primero. El seno de A. Recuerden, el valor del seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo me posiciono en el ángulo A, su cateto opuesto, recuerden, es hacia donde está apuntando. Es decir, en este caso, al valor de A minúscula. El valor de la hipotenusa, pues nosotros ya sabemos que ese nunca va a cambiar. En este caso, la hipotenusa está representada con la letra C minúscula. ¿De acuerdo? Pausen el video y ustedes intenten resolver por completo las razones trigonométricas para el ángulo A y para el ángulo B. Bien, ya encontramos el seno del ángulo A. Ahora vamos a encontrar las demás razones trigonométricas. El coseno, pues ya sabemos que es el cateto adyacente. En este caso, para el ángulo A, el cateto adyacente, pues va a ser el lado B sobre la hipotenusa, que el valor de la hipotenusa ya sabemos que es. Y por último, la tangente, pues en este caso sería el cateto opuesto, lado A, sobre el cateto adyacente, que es el lado B. Ahora, vamos a resolver, vamos a verificar qué es lo que ocurre con la cosecante. Recuerden, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, entonces la hipotenusa vale C, y el cateto opuesto, pues vale A. Si se dan cuenta, como les había comentado, estas funciones son inversas, es decir, la cosecante es la inversa del seno. Entonces, pues con las demás podemos exactamente hacer lo mismo. La más sencilla de aprendernos es, pues obviamente la tangente, su inverso sería la cotangente. Entonces, B y A abajo. Aquí tengan mucho cuidado, se pueden llegar a confundir, ¿por qué? El seno lo pueden llegar a confundir con la secante, y ahí estamos en un error. También el coseno lo pueden confundir con la cosecante. Entonces, allí como tip, yo les recomiendo que recuerden palabras cruzadas. En este caso, seno, cosecante. Coseno, secante. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, pues lo único que nos restará será invertir valores. En este caso, C y D. Ahora, vamos a ver qué ocurre en la parte de abajo. Vamos a ver cómo funciona con el ángulo B. En este sentido, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo B, su cateto opuesto ahora, pasa a ser el lado B, minúscula. La hipotenusa, recuerden, esa nunca cambia, C. El coseno es el cateto adyacente, que en este caso es el más cercano a este punto, y pues como podemos observar, justamente es el lado A. De nueva cuenta, la hipotenusa no cambia, es C. Y por último, cateto opuesto, ya sabemos que es B. Y por último, el cateto adyacente, que es A. Recuerden, si nosotros siempre tenemos presente estas funciones inversas, ¿de acuerdo? Nosotros pues simplemente volteamos los numeradores y denominadores. En este caso, CB, CA y por último, A con B. ¿De acuerdo? Estos números nos van a ayudar, o estas representaciones que acabamos de obtener, que no son números en realidad, son expresiones de las razones trigonométricas, nos van a ayudar para resolver los problemas que veremos a continuación. Resolvamos el siguiente ejercicio. Encontrar el valor de X y las razones trigonométricas para ambos ángulos. En este caso estamos hablando del ángulo B y del ángulo A. Primero, recuerden, necesitamos encontrar el valor de X. Por lo tanto, nosotros tendremos que utilizar lo que veíamos en la clase anterior, que son las ecuaciones para encontrar, justamente para encontrar el valor de sus lados a partir del teorema de Pitágoras. Por aquí están escritas para que les ayuden un poco de referencia. En la parte superior les dejo también las razones trigonométricas. Recuerden, es el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de cualquier ángulo. En este caso, pues estamos ocupando la letra
griega, que es alfa. ¿De acuerdo? Entonces, pausen el video, resuelvan este ejercicio y en breve, pues, vuelven a darle play para visualizar la solución a este ejercicio. Bien. Paso número 1. Lo que necesitamos para poder aplicar las razones trigonométricas es encontrar el valor de este lado. Recuerden, para encontrar el valor de este lado, pues vamos a hacer uso de las ecuaciones del teorema de Pitágoras. En este caso, utilizaremos la ecuación de la hipotenusa. C es igual a A cuadrada más B cuadrada. En este caso, pues en lugar de C, vamos a poner la incógnita X. Entonces, lo voy a resolver justo al lado de nuestro triángulo rectángulo. Entonces decimos X es igual a la raíz cuadrada de lo que vale A, que en este caso viene a ser un 4, al cuadrado, más lo que vale B, que es 3, al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? Ah, pues bueno, sigue siendo la raíz cuadrada, 4 al cuadrado, esto se convierte en un 16, más 3 al cuadrado, que se convierte en 9. Esto, pues es igual a la raíz de 25. Por lo tanto, la raíz de 25, pues nosotros ya sabemos que es un 5. Entonces, X vale 5. ¿De acuerdo? Ya tenemos resuelta la primera parte de nuestro problema. Ahora lo que nos están pidiendo es que encontremos los valores de las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos A y B. ¿De acuerdo? Incluso podríamos intentar realizarlo para el ángulo C, sin embargo, no tendría sentido. Lo único que nos conviene es B y A. Empecemos, voy a partir de nueva cuenta del pizarrón, empecemos con el ángulo A. El seno de A, quedamos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto para el ángulo A es 4, acuérdense, es hacia donde apunta nuestro ángulo, 4 sobre la hipotenusa, que en este caso vale 5, ¿de acuerdo? 4/5. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 3/5. La tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto es igual a 4/3. Y ahora recuerden, secante, palabra cruzada, sería cosecante. La cosecante de A y simplemente invierto mis valores, es decir, 5/4. Palabra cruzada del coseno, pues es la secante. La secante de A es igual a 5/3. Y por último, tangente, su función inversa sería la cotangente del ángulo A, que esto es igual a 3/4. Ya encontramos los valores de las razones trigonométricas para el primer ángulo, para el ángulo A. Vamos ahora a encontrar los valores para nuestro ángulo B. De nueva cuenta, el cateto opuesto es hacia donde apunta nuestro ángulo. En este caso, el cateto opuesto sería 3, el cateto adyacente sería 4. Seno de B, perdónenme, el seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 3/5. El coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4/5. Y por último, en este caso, la tangente de B va a ser igual al cateto opuesto sobre nuestra cateto adyacente. En este caso sería 3/4. De nueva cuenta, si nos recordamos de las palabras cruzadas, la palabra cruzada del seno es la cosecante. La cosecante de B e invertimos valores, 5/3. Coseno, la secante de B es igual a 5/4. Y por último, la cotangente de B, que en este caso sería 4/3. ¿De acuerdo? Y con esto hemos encontrado el valor de un lado que nos faltaba y las razones trigonométricas de cada uno de nuestros ángulos. En este caso estamos aplicando teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Vamos a resolver un siguiente ejercicio. Bien, tenemos dos ejercicios más. El primero de ellos es muy sencillo. Nos arrojan la gráfica del siguiente triángulo rectángulo y nos dicen, la razón 4/3 corresponde a... Aquí lo que tenemos que encontrar es a qué razón trigonométrica
nos estamos refiriendo con este valor. 4 sobre 3. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos las ecuaciones de las razones trigonométricas del lado derecho. El segundo ejercicio es un poco más complicado. Nos están indicando lo siguiente. En un triángulo rectángulo, el seno del ángulo θ es igual a 5 sobre 13. ¿Cuál es la razón del coseno de θ? ¿De acuerdo? Tip número 1. Les están diciendo el seno de θ. Si nosotros revisamos dentro de las razones trigonométricas, el seno quedamos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el valor de la hipotenusa en este caso es 13. Ahora, aquí no se preocupen por cuál de los dos lados es el que van a tomar como el cateto opuesto. En este caso, pues yo lo voy a poner de este lado, como un 5. Por lo tanto, eso quiere decir que este ángulo, pues corresponde al ángulo θ. Para este ejercicio, lo que tenemos que encontrar en una primera etapa es el valor justamente de este lado que no conocemos, el valor de uno de los catetos. Vamos a llamarle, pues, por ejemplo, el cateto B. ¿De acuerdo? Y entonces aquí aplicamos primero alguna de las ecuaciones del teorema de Pitágoras y después ya podremos representar esta razón trigonométrica. Que recuerden que el coseno de ese ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, paso número 1, encuentren el valor del cateto adyacente y posteriormente lo escribimos en una razón. Pausen el video y en breve comenzamos con la solución. Ejercicio número 1. Nos están indicando una razón 4 tercios. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos múltiples posibilidades. ¿Por qué? Podemos verlo desde el punto de vista si trabajamos con el ángulo B y también podemos verlo desde el punto de vista del ángulo A. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con el ángulo A. Voy a poner aquí ángulo A y además esta razón dada, 4 tercios. ¿De acuerdo? Si yo visualizo esto, el 4 corresponde al cateto opuesto y el 3 corresponde al cateto adyacente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, revisando allí las identidades trigonométricas, yo puedo definir que están hablando de la tangente. Entonces, la tangente del ángulo A es igual a 4 tercios. Ahora, si nos vamos para el ángulo B, lo que tenemos es 3, es el cateto opuesto. Bueno, es la misma razón, 4 tercios, cateto opuesto, y el 4, pues vendría a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, haciendo la revisión de mis razones trigonométricas, aquí estamos hablando de la cotangente del ángulo B. Estas dos son las posibilidades que tenemos dentro de este ejercicio. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando ustedes lleven a cabo su examen, les van a dar aquí las diferentes opciones y ustedes ya encontrarán el valor correcto. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Recuerden, ya nos están indicando lo que habíamos colocado previamente. Primero necesitamos encontrar el valor del cateto B. Entonces decimos B es igual y revisamos esta ecuación. C cuadrada menos A cuadrada. Sustituyendo valores, esto es igual a la raíz de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? 13 al cuadrado, recuerden que anteriormente ya les había pedido que hicieran unas tablillas de multiplicar. 13 por 13 nos queda 169. Menos 5 al cuadrado, esto se convierte en 25. Esto es igual a la raíz de 144. De nueva cuenta, si ustedes revisan esas tablas de multiplicar, pues inmediatamente sabremos que el lado B tiene un valor de 12. ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente lo colocamos por aquí. Este lado vale 12. Ahora sí, encontremos la expresión para el coseno de ese ángulo θ. El coseno, pues, es el cateto adyacente, que en este caso vale 12, sobre la hipotenusa, que vale 13. ¿De acuerdo? Esta sería la expresión del coseno del ángulo θ. Recuerden, siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo que tenemos. Si se dan cuenta, 13 es más grande que 5 y 13 es más grande que 12.